Bien, mis hermanos, vamos a ir a nuestra Biblia, a Colosenses capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versos 15 al 19. Leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Dice la escritura allí: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, que nos reunimos una vez más en tu casa para exponernos a tu palabra, Señor, para elevarte, Señor, plegaria, pidiéndote, Señor, que use tu palabra, que supla todo lo que haga falta, Señor, que me permita, Señor, explicar tu palabra con claridad, que nuestros corazones, Señor, puedan ser desafiados en esta noche, Padre eterno. Usa tu palabra para que seamos edificados y habla a los corazones, Señor. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros vamos a ver en este pasaje el tema, la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. Esa palabra preeminencia lo que significa es que Cristo está sobre todas las cosas. Cristo domina sobre todas las cosas, tiene majestad sobre todas las cosas. Y cuando decimos sobre todas las cosas, que sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a lo largo de la historia, la iglesia ha sido atacada con muchas mentiras. Con muchas mentiras. El error ha entrado a través de personas, inclusive a los internos de la iglesia, los falsos maestros, ¿verdad? Y el punto a donde concentran los falsos maestros sus ataques es precisamente en la cabeza de la iglesia, es precisamente en la persona de Cristo. A lo largo de la historia, en los primeros siglos de la iglesia primitiva, del cristianismo, se encuentran algunas que otras doctrinas que surgieron precisamente para atacar la persona de Cristo. Una de esas doctrinas es el docetismo. El docetismo, una doctrina desarrollada en los primeros siglos del cristianismo y que se caracteriza por considerar que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. O sea, lo que el docetismo enseñaba, para que ustedes me entiendan con más claridad, era que Jesús no tenía un cuerpo como el que nosotros tenemos, sino que era una apariencia de cuerpo lo que Jesús tenía. Este es un ataque a la humanidad de Cristo. O sea, Jesús no era humano enteramente para esta enseñanza. Claro que esto era una herejía, fue condenado por la iglesia y fue colocada como una herejía y sus propulsores fueron expulsados de la iglesia. Pero hay otra herejía que gira en torno también, pero ya otra área de la persona de Cristo, y es el arrianismo. El arrianismo en el siglo III por ahí surge el arrianismo de la mano de un señor llamado Arrio, ¿verdad? Y Arrio proponía que Cristo no tenía la misma condición de Dios. En otras palabras, Cristo no era Dios para Arrio. O sea, él estaba negando, y cuando digo él, porque él propuso la herejía, pero esto obviamente se convirtió en una doctrina que penetró hasta lo interno de la iglesia y estaba haciendo mucho daño a lo interno de la iglesia. En otras palabras, Cristo no es Dios, no tiene la misma condición del Padre. Pero en el año 325, el arrianismo fue condenado en el concilio de Nicea, es decir, en la iglesia, como una herejía. Ahora, tanto el docetismo como el arrianismo, que ambos atacan la persona de Cristo, uno ataca la humanidad de Cristo, uno ataca la divinidad de Cristo, están buscando, ¿verdad?, desanimar con mentira la iglesia, reduciendo a Cristo, considerándolo por tanto insuficiente para salvar a su pueblo. Porque si no es humano y si no es Dios tampoco, entonces ¿qué es? La idea es atacar la cabeza. Y el docetismo, como vimos, atacaba la humanidad de Cristo, y el arrianismo entonces ataca su divinidad. En este pasaje que nosotros vemos,
se orienta en torno a la iglesia de Colosa, ¿verdad? Más temprano en el tiempo encontramos esta iglesia y posiblemente las herejías peligrosas que habían allí eran la raíz de las herejías que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo y que la iglesia ha tenido que enfrentar en diferentes etapas. Los herejes de Colosa atacaban también la divinidad de Cristo, reduciéndolo al nivel de un ángel o de cualquier criatura creada. Y Pablo, en este pasaje, vemos que usa sus argumentos, ¿verdad?, contra estas peligrosas herejías para mostrar que la preeminencia de Cristo. Para mostrar a través de la Escritura que Cristo es sobre todas las cosas. Para ver este tema de la preeminencia de Cristo, vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, Cristo es la imagen de Dios. En segundo lugar, Cristo es preexistente a todo lo creado. En tercer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo primero que nosotros vemos en esta defensa de Pablo, en la parte A del versículo 15, es que Él es la imagen del Dios invisible. Pablo declara acá, Él es la imagen del Dios invisible. Y históricamente hablando, ¿verdad?, como hemos visto, la existencia de Cristo es innegable. Por más que queramos negar la existencia de Cristo, no podemos negarla. Porque cuando vamos a la historia, ¿qué vemos? Un antes y un después de Cristo. De hecho, en la historia universal, Flavio Josefo, Tácito y otros historiadores recogen información acerca de Cristo y de lo que nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad? Cristo es un personaje histórico probado. Y nosotros podemos ver en la historia universal e inclusive acerca de la crucifixión y acerca de algunos milagros que vemos en la Escritura. De manera que Cristo no es un personaje ficticio. Y además de esto, no solo fue un gran maestro y hacedor de milagros, como muchos entienden, más allá de Cristo ser un buen maestro, el mejor maestro que haya pisado la tierra y hacedor de milagros, nosotros vemos aquí en la Escritura que dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, por encima de ser un buen maestro, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y Pablo está refutando con esta información la herejía colosense, que ellos concebían a Cristo como una de muchas emanaciones de Dios. O sea, la idea es que Cristo era uno más, al nivel de un ángel, una de las muchas emanaciones de Dios. Para esta herejía colosense, la plenitud, como ellos le llamaban, estaba subdividida. Y como estaba subdividida, daba subdividida a diferentes personas. Y Cristo era uno más que poseía parte de esa plenitud, además de ser un ser creado a nivel de los ángeles, al modo de ver de ellos. Pero para esos falsos maestros colosenses, Cristo estaba a nivel de los ángeles. Y en Colosa prevalecía, para que lo sepan, el culto a los ángeles. Nosotros vemos en la Escritura que cuando un ángel se le aparece a un hombre de Dios, que es un ángel propiamente hablando, y este hombre de Dios trata de arrodillarse a ese ángel, ¿qué hace el ángel? No me haga reverencia. Yo soy un siervo al igual que tú. Cuando nosotros vemos un ángel que se le hace reverencia y no se queda, estamos entonces ante la personificación de Dios en el Antiguo Testamento. Estamos ante no recuerdo el término ahora, pero estamos ante una personificación de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, los ángeles son creados, los ángeles son criaturas y Cristo no es un ser creado, ¿verdad? Entonces, muchos pueden aceptar de manera clara y pueden incluso expresar admiración. Cristo fue un gran maestro, fue un hombre con una buena dosis de virtud, ¿verdad? E incluso emular algunas de sus enseñanzas. Sin embargo, negarlo como Dios. Sin embargo, no estar de acuerdo en que Cristo es Dios. Ahora, ¿qué es lo que significa, mis hermanos? Que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es lo que esto en verdad significa? Y en este pasaje Pablo presenta varias características de Cristo y entre ellas que es la imagen del Dios invisible. Y este concepto de imagen de Dios nosotros lo encontramos en otras partes de la Escritura, en varias partes de la Escritura. Una de ellas es Génesis capítulo 1 versículo 27.
Este es el contexto a donde Dios crea al hombre, ¿verdad? Y dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, ¿verdad? Dice varón y hembra lo creó. Pero el concepto es este. A imagen de Dios lo creó. Y la palabra hebrea, selén, de donde traduce imagen, es una referencia a una figura representativa. O sea, Dios creó al hombre como una figura representativa de Él. El hombre es portador de la imagen de Dios, pero hay un problema. Esa imagen de Dios en el hombre ha sido contaminada. Esa imagen de Dios en el hombre ha sido manchada con el pecado, pero sigue ahí. Esa imagen está ahí. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay distorsión por el pecado, sí, pero esa imagen está ahí. Es la misma palabra que se usa para referirse a Cristo como la imagen del Dios invisible. Ahora, el hombre tampoco posee los atributos de Dios. Hay atributos que son transferibles que el hombre posee, pero el hombre no es todopoderoso. El hombre no es omnisapiente, el hombre no lo sabe todo. O sea, en cierta parte el hombre es creado a la imagen de Dios, pero no enteramente, no con todas las virtudes que Dios posee, ¿verdad? Sin embargo, Cristo sí. La imagen de Cristo refleja con fidelidad la imagen de Dios, porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Hay una imagen fidedigna en donde no hay pecado. Ahí no hay mancha que obstaculice esa imagen de Dios en Cristo. Y dice el autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, mis hermanos, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y ante la petición de Felipe, en una ocasión, que Felipe insistía, era uno de los discípulos de Cristo, y él insistía, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Felipe le dijo al Señor en el capítulo 14, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? O sea, el mismo Jesús está declarando, yo soy Dios. Y en otras ocasiones a lo largo de la Escritura declaró, yo soy Dios. De hecho, la palabra yo soy que está refiriéndose a Dios. Y una de las cosas que pudiéramos decir de manera general, humanamente hablando, por la cual los judíos se ensañaron con Cristo, era porque Él decía que era Dios. Él decía que era Dios y ellos entendían que ese era una blasfemia. Entonces, mis hermanos, más allá de ser el mejor maestro que haya pisado la tierra, ¿verdad?, que el mundo haya conocido, Cristo es Dios y Él es la imagen perfecta, no contaminada por el pecado del Dios invisible. Entonces, la imagen de Dios, en términos sencillos, significa que Cristo es Dios. En segundo lugar, Cristo es persistente a todo lo creado. Cristo es persistente a todo lo creado. Como hemos visto, Cristo es Dios, por tanto, eso afirma que es preexistente, ¿verdad? Ahora, persistente significa que Cristo es antes de la existencia, ¿verdad? Antes de la existencia. O sea, Cristo no empezó a existir a partir del nacimiento virginal, por el cual fue el medio por el cual el mismo mundo va a cumplir su misión. O sea, Cristo es preexistente, antes de la existencia. Cristo es un ser increado. Cristo tiene toda la característica de Dios porque sencillamente Cristo es Dios, ¿verdad? Siempre ha estado, ¿verdad? Desde la eternidad hasta la eternidad, junto al Padre y el Espíritu Santo, siendo el mismo Dios, su misma esencia. Dice Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Pero ¿en qué momento Cristo está hablando? Pero Cristo han pasado muchísimos años, Cristo no conoció a Abraham. Él no está viviendo la época de Abraham. No, pero antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ahí porque los discípulos se incomodaron, los judíos se incomodaron. Pero tú no tienes 50 años, ya tú dices que tú conoces a Abraham. ¿Por qué? Porque Él es preexistente. Antes de la existencia.
desde la eternidad hasta la eternidad. Eso se puede entender, ¿verdad? Preexistente. Una característica que Pablo destaca de Cristo es que Él es el primogénito de toda creación. Y a esto tenemos que prestarle especial atención. El primogénito de toda creación. Esta frase ha generado muchas controversias a lo largo de la historia y de hecho algunas sectas entre los que afirman que Jesús es un ser creado. Pues se entiende que Jesús fue el primer ser creado por lo que dice esta frase. Primogénito de toda creación. En la cultura judía el primogénito era el hijo con derecho a la herencia. Pero, mis hermanos, la palabra primogénito no siempre se refiere a una edad cronológica, no siempre se refiere al hijo con derecho a la herencia, ¿verdad? Sino al primero en posición o cargo, a jerarquía. Por ejemplo, Esaú y Jacob. ¿Cuál fue el primer hijo? ¿Cuál fue el primogénito? Desde el punto de vista cronológico. ¿Cuál fue el primogénito? ¿Esaú o Jacob? Desde el punto de vista cronológico. Esaú. Desde el punto de vista cronológico, Esaú nació primero. Sin embargo, ¿quién es el primogénito? ¿Quién es que tiene derecho a la herencia? Jacob, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de rango, de posición, Jacob era el primogénito. Entonces vemos ese ejemplo con Esaú y Jacob. Y aquí este término primogénito para Cristo no tiene que ver con nacimiento, sino con el rango o posición. Jacob era el heredero, ¿verdad? Y en cuanto a Cristo, este término primogénito de toda creación debe entenderse mejor como el heredero de toda creación. Bien, porque cuando decimos primogénito, no sé si ustedes me llevan la idea, cuando decimos primogénito y lo entendemos con nuestro español como primogénito, lo que estamos diciendo es, lo que puede estar arguyendo, como se arguye en otras sectas, es que el Señor tuvo un principio. Entonces dice, bueno, ese es el primogénito. Ah, bueno, si es el primogénito, ese es el primer hijo. Y si es el primer hijo, pues entonces tuvo un nacimiento. Y si tuvo un nacimiento, entonces es creado. ¿Me están entendiendo? Esto es importante que nosotros lo entendamos por algo que vamos a ver más adelante. Que podamos identificar esto. Cristo es el primogénito, pero desde el punto de vista de posición. Heredero de toda creación, mis hermanos. Note lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. O sea, Cristo no es solo el heredero de toda la creación, sino que todo lo que existe fue creado, todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Note lo que dice el versículo 16 y 17 de nuestro pasaje. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, ¿cómo puede ser que Cristo, un ser creado, si Él es antes que todas las cosas? O sea, ¿cómo vas a ser creado si Él es antes que todas las cosas? O sea, creó las cosas que son visibles, creó las cosas que son invisibles, y Él es responsable de la profundidad, de la majestuosidad, de la belleza de toda la creación y de todo el universo. Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. O sea, nosotros podemos ver la divinidad de Cristo allí también. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, mis hermanos. El universo es tan vasto que todavía los científicos no han llegado al colmo. Todavía están apareciendo galaxias. Todavía están apareciendo descubrimientos. Ahora, ese vasto universo que todavía la ciencia no da con él, ese vasto universo está dentro de esas cosas que fueron creadas por Él y que fueron creadas para Él. Entonces, al interesarse, mis hermanos, los herejes, ¿verdad? Los herejes colosenses, para ellos Cristo era como un ángel. Era un ser creado, un ángel. Sin embargo, más que un ángel, Él mismo era el creador de los ángeles. Note por qué. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. O sea, este verso
estos tronos, estos dominios, estas potestades, está haciendo referencia a la jerarquía de los ángeles. O sea, dentro de todas las cosas que Él creó, están los tronos, están los dominios, están los principados, están los potestades. O sea, no era que Él era un ángel, era que Él era el creador de todas esas cosas. Sin embargo, la herejía colosense lo estaba reduciendo a Él al estatus de un ángel. Cristo fue el creador de todas las cosas. Y el apóstol Juan, en su evangelio, nos habla también de la divinidad de Cristo. Si usted va conmigo a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, encontramos ahí claramente establecida la divinidad de Cristo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y en Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién era en el principio? El verbo. ¿De qué verbo está hablando ahí? Está hablando del mismo Cristo. Esa palabra verbo se traduce como logos y es palabra. Logos significa palabra. Cristo es la personificación de la palabra de Dios. En Cristo se cumple la palabra de Dios. Y en estos versos podemos apreciar, ¿qué más? La preexistencia de Cristo, por ende, su divinidad. Entonces podemos, mis hermanos, estar seguros, estar conscientes de que Cristo es ¿quién? Dios. Dios, ¿verdad? Una vez alguien discutía conmigo y me decía, pero ¿cómo tú vas a decir que Cristo es Dios? Son diferentes. No, la Escritura, mis hermanos. Cristo es Dios. Y si atacamos la divinidad de Cristo, si rebajamos la divinidad de Cristo, si rebajamos la humanidad de Cristo, ambas líneas son líneas pecaminosas. Porque si Cristo no es hombre, no fue hombre, entonces no podía ocupar nuestro lugar. Para ocupar nuestro lugar tenía que ser hombre. Pero para ir a la cruz y vencer la muerte, venir después del tercer día, tenía que ser Dios. Estas dos naturalezas de Cristo se conoce como la unión hipostática, ¿verdad? Unión hipostática. Su humanidad y su divinidad. Entonces, Cristo, mis hermanos, su preeminencia es sobre todas las cosas. En tercer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? O sea, la iglesia no es cualquier institución. No estamos hablando de un partido político, no estamos hablando de una reunión de qué sé yo, de cualquier cosa, ¿verdad? Cristo es la cabeza de un organismo viviente, cuya cabeza es Cristo. Cristo no es solo una cabeza federal, no es solo una cabeza representativa, ¿verdad? Sino que Cristo es la cabeza también desde el punto de vista vital. Si al referirnos a Cristo, tenemos que saber que no estamos hablando de cualquier líder. Hemos visto en este pasaje que Él es la imagen del Dios invisible. Usted no está hablando de cualquier líder, usted está hablando de Dios. Cristo, ese Cristo que es la cabeza de la iglesia, es el mismo Dios en esencia. O sea, lo que nosotros estamos viendo a lo largo de la Escritura, de lo que tenemos que estar seguros, de lo que tenemos que estar claros, es que el Cristo que murió en la cruz del Calvario y que nosotros le servimos y que es la cabeza de la iglesia, es Dios mismo. Eso usted no lo encuentra en ninguna parte, en ninguna secta, en ninguna religión. Dios mismo es la cabeza de la iglesia. Pero también hemos visto que Él es heredero de toda creación. Que todas las cosas visibles e invisibles por Él fueron hechas y para Él también. Los versículos 18 al 19 acerca de la cabeza dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Oye, ya sabemos, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero además de eso, mis hermanos, la iglesia tiene su origen en Cristo. Amén. O sea, la iglesia se origina en Cristo. Mire lo que dice la Escritura en este mismo versículo, que Cristo es el principio de la iglesia. Y Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él. ¿En quién fue que nos escogió? En Él. ¿Y quién es ese Él? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cristo no es solo la cabeza de la iglesia. Cristo también es el inicio de la iglesia, es el propulsor de la iglesia, es en Él que la iglesia se forma. Dijo un autor:
Es Él quien da vida a su iglesia. Su muerte en sacrificio y su resurrección por nosotros nos dieron vida nueva. Jesús, como cabeza del cuerpo, tiene la posición suprema, la jerarquía más alta en la iglesia, siendo su principio. Él es quien dio origen. O sea, Él es su principio, Él es quien da origen a la iglesia. Porque Cristo también, a través de este pasaje lo vemos, es el primogénito de entre los muertos, el primogénito. O sea, de entre todos los que han resucitado y los que van a resucitar, ¿verdad? Cristo es el primero en cuanto a jerarquía. Dice el versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué dijimos que significa la palabra preeminencia? Que Cristo es sobre todo. Para que en todo tenga la preeminencia, para que no haya nada que esté por encima de Él. Todas las cosas están por debajo de Cristo. Cristo es soberano. ¿Y quién tiene esa característica? Dios. Dios es el único que tiene esa característica. Y Cristo la tiene porque Cristo es Dios. Su preeminencia, mis hermanos, significa que Cristo es exaltado sobre todas las cosas. Y la razón por la cual Cristo es exaltado, la razón por la cual Cristo es preeminente, dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y los herejes de Colosa tenían otra cosmovisión con relación a la plenitud. Ellos entendían que la plenitud estaba subdividida, como les decía ahorita, en diferentes emanaciones de Dios. ¿Qué era una emanación de Dios? Para ellos, un ángel era una emanación de Dios. Y habían emanaciones buenas y habían emanaciones malas. Para ellos, Satanás era una emanación mala de Dios. Y ellos entendían, por ejemplo, que la materia era mala, que no podía juntarse el espíritu con la materia. Por tanto, esto apunta directamente a la persona de Cristo, porque Cristo es hombre y también es Dios. Pero ellos no veían, no tenían esa condición. Para ellos, entonces, esto era lo contrario a lo que ellos creían. Para ellos, Cristo era otra emanación con plenitud limitada conforme a su cosmovisión. Ahora, Pablo arremete contra esta falsa enseñanza, argumentando que toda plenitud de la deidad, o sea, no parte de la plenitud, no un poquito de la plenitud de la deidad, no, toda plenitud de la deidad habita en Cristo. Toda plenitud de la deidad. Y cuando hablamos de plenitud, mis hermanos, estamos hablando todo lo que llena a Dios habita en Cristo. Todo lo que usted puede encontrar en Dios, usted lo encuentra en Cristo. Todos los atributos que posee Dios, usted lo encuentra en Cristo. Dios tiene inmortalidad, Cristo tiene inmortalidad. Dios es incambiable, Cristo tampoco cambia, porque Cristo es Dios, mis hermanos. Amén. Entonces, mis hermanos, aunque parezca innecesario este tipo de enseñanza para algunos, ¿verdad?, sobre esta herejía contraria, lo cierto es que hoy también la iglesia enfrenta herejías que atacan la divinidad de Cristo y herejías que atacan la humanidad de Cristo. Probablemente no sean tan populares aquellas que atacan la humanidad de Cristo, pero sí tenemos herejías de ciertas sectas que usted conoce que atacan la divinidad de Cristo, muchas de las cuales se encuentran camuflajeadas como denominaciones cristianas, sin embargo, con una visión antibíblica de la persona de Cristo. Una de esas sectas son los mormones. Los mormones no tienen la misma cosmovisión que nosotros tenemos con relación a Cristo. Aunque la iglesia se llame iglesia de los santos, de Jesucristo, de los últimos días y esas cosas, ellos tienen otra cosmovisión con relación a Cristo. Para ellos, Cristo es el primogénito espiritual. En otras palabras, el primer ser creado espiritualmente. Pero esta es una enseñanza falsa, pero es una enseñanza sutil, que si usted no entra, usted no lo va a identificar. Pero esta es una enseñanza satánica, porque esta es una enseñanza que está apuntando a la divinidad de Cristo y que está reduciendo a Cristo a una criatura, a alguien creado, mis hermanos. Pero nosotros tenemos otra secta, que son los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová ven a Cristo como el primer ser creado.
Cristo sí, un buen maestro, sí, tal cosa, pero es el primer ser creado. ¿A qué se le parece eso? A todo lo que hemos visto en esta noche. A lo que pasaba con Arrio, a lo que pasaba con el docetismo, a lo que pasaba con los colosenses. Ven a Cristo como un ser creado. Y si vemos a Cristo como un ser creado, entonces Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, y si Cristo no es humano, entonces nosotros no tenemos Salvador. Porque no hay manera de que nosotros podamos ser salvos si Cristo no se hacía hombre. Esa era la manera, esa era la forma como Dios la había concebido. Alguien que tomara un cuerpo parecido al nuestro, que padeciera al igual que nosotros y tomara nuestro lugar. Sin embargo, esta secta, a la que muchos cristianos lo ven como cristiano, niegan la deidad de Cristo. Acá nosotros vemos dos agrupaciones con ataques sutiles a la divinidad de Cristo. Por tales razones, mis hermanos, los cristianos tenemos que esforzarnos en leer nuestra Biblia. Los cristianos tenemos que esforzarnos en rechazar, en denunciar las herejías que atacan la iglesia hoy. Eso era lo que Pablo estaba haciendo allí. O sea, Pablo estaba refutando contra estas enseñanzas. Pero también el apóstol Juan estaba refutando contra las falsas enseñanzas. Pero también el apóstol Pedro estaba refutando contra las falsas enseñanzas. O sea, en todas las épocas, mis hermanos, la iglesia ha tenido que refutar las falsas enseñanzas. Pero ahora nosotros vivimos en un contexto a donde la gente dice, no. Cada quien que haga lo que quiera, cada quien busque a Dios como quiera. Todo el mundo está buscando a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Es un mismo Dios. Yo soy católico, sí, es un mismo Dios. Yo soy mormón, sí, es un mismo Dios. Yo me reúno en la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. Ay, sí, Dios te bendiga, qué bueno. Mentira. Entonces usted como creyente tiene que reconocer esas cosas. Amén. Usted como creyente tiene que conocer la fe que usted profesa. Porque usted no puede estar ligándose con todo el mundo. Sí, es el mismo Dios. No, señor. Vamos para el mismo sitio. No, señor. Cristo es santo, Cristo es Dios y Cristo también se hizo hombre para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces nuestro Señor y Salvador es preeminente. Y dijimos que esa palabra preeminente significa que es sobre todo, que es sobre todas las cosas. Y cuando nosotros reducimos a ese Señor y Salvador a una criatura, estamos reduciendo todo lo que el Señor representa. Es como que usted quiera encasillar a Dios en una cajita. Dios no cabe en este planeta, ¿verdad? Entonces Cristo es prominente, es sobre todas las cosas. Entonces Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero Cristo también es preexistente a todo lo creado. Pero Cristo también es la cabeza de la iglesia. Ese cuerpo al cual usted y yo pertenecemos. Ese Señor que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario tiene esa característica. Y si usted lo conoce, si usted nació de nuevo, procure conocer la fe que usted profesa. El creyente no solo profesa ser cristiano, el creyente también debe defender su fe. El creyente también debe obstaculizar la mentira. Y si nosotros no tenemos conocimiento de la verdad, mucho menos vamos a saber lo que es mentira. El consejo, mis hermanos, en esta noche, es que usted se preocupe por usted entender su fe. Que usted se preocupe por usted conocer al Señor y conocer las Escrituras. Y no dar por sentado que muchas de esas sectas que nosotros vemos por ahí, que nos tocan la puerta, me parece que los sábados, ¿verdad? Y nos llevan unas revistas y unos asuntos y una cosa y quieren estudiar la Biblia con nosotros. Sin embargo, quienes están para que nosotros les enseñemos son ellos. Estamos ante impíos, no estamos ante creyentes. La diferencia entre un impío y un mormón y un testigo de Jehová, no hay diferencia. Si mueren en esas condiciones sin Cristo, van a ir a un lugar de tormento. Así que si usted tiene un vecino, un amigo, un familiar que pertenece a una secta de esto, no lo vea como un amiguito de la fe, véalo como un inconverso a quien usted tiene que predicarle la palabra del Señor. Amén. Estemos claros, hermano. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque nos ha concedido, Señor,
exponer tu palabra en esta hora, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde reunirnos, Señor, y tú nos concedes, Señor, poder usar este